Ok, buenos días hermanos. Nos alegramos de estar aquí presentes, ¿verdad? Y bueno, continuamos con nuestra posición de Gálatas, pero antes podemos hacer una oración. Señor, te agradecemos por la oportunidad que nos das de estar aquí presentes, de poder escudriñar en las Escrituras. Te pedimos que nos guíes de todo error, Señor, de toda falsedad. Y también que nos perdones, Señor, de todo engaño que muchas veces viene a nosotros, Señor. Y quizás si compartimos alguna información que no proviene de tu mente, Señor, de tu corazón, te pedimos que nos perdones y nos guíes, Señor, de todo este mal. Y que las palabras que se vayan a exponer lleguen a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor. De esta manera puede crecer más la imagen de Cristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, continuamos con nuestro libro de Gálatas. Estaremos viendo ahora la última sección del capítulo 3, especialmente el versículo 26 al 29. Gálatas capítulo 3 del 26 al 29. Y en resumen, lo que hemos estado tratando en este libro de Gálatas, pero especialmente del capítulo 3, podemos ver cómo Pablo ha estado enfatizando todo este tiempo que los gálatas eran parte del pueblo de Dios. Pablo quiere asegurarles de que ellos son parte del pueblo de Dios. Porque habían recibido el Espíritu, habían empezado de esta forma, así que ellos debían estar seguros de esto. No solo esto, sino que también esto nos hacía hijos de Abraham, descendientes verdaderos de Abraham, y en consecuencia receptores de la bendición, las bendiciones de Abraham. Sin embargo, aquellos que desean luchar por sus propios medios o utilizar la ley como medio para poder tener esta identidad, poder llegar al cielo, poder ser llamado hijo de Dios o incluso más que Dios, están bajo la ley y esto significa que están malditos. Sencillo, aquellos que están bajo la fe, la cobertura de Cristo, y aquellos que están bajo la ley, malditos. Ahora, pero también debemos entender que uno de los puntos que había mencionado era que todos nosotros nos hallábamos en esta condición, malditos. No obstante, fue Cristo el que nos redimió de esta maldición de la ley, entregándose Él en un madero. La base del pacto se ha hecho en base a esto. La base de las promesas, las bendiciones dadas a Abraham es en base a estos puntos. Y no hay nadie que pueda mover esto o distorsionar esto. No hay nadie que pueda revocar estas promesas dadas por Dios. Esto lo mencionaba Pablo en todo el capítulo 3. Ahora, había algo que quizás habían perdido de vista los judíos, y era que estas promesas iban a alcanzar a los gentiles. Pablo luego continúa aclarando la función de la ley, la cual era revelar el pecado, o otros pasajes, otros teólogos mencionan que era hacer incrementar el pecado, mostrando así la terrible condición que nosotros teníamos, y de esta forma guiándonos al único que puede librarnos de esta condición, el cual es el Cristo. Él cumplió su función como, muchos lo mencionan como pedagogo, o para tratar de ser bien claro, lo mencionan como su función como un niñero, como una niñera. Y en esta conexión a estos puntos tratados es lo que Pablo menciona ahora.
Recuerden, cada vez que estemos leyendo secciones cortas, versículos cortos, no tan largos, debemos siempre tener como base y en vista todo lo que ya se ha estado tratando. Porque lastimosamente se llega a distorsionar lo que se menciona. Y eso ha pasado con los versículos que vamos a leer. Son pasajes muy conocidos, muy proclamados y muy distorsionados también. Así que en Gálatas capítulo 3, versículo 26 al 29, Pablo declara así: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Pablo nuevamente está en estos pasajes recapitulando algo que hemos escuchado anteriormente. El punto central de todo esto es nuestra identidad. ¿Cuál es nuestra identidad? O mejor dicho, para no alejarnos del contexto, la identidad de los Gálatas. ¿Cuál es la identidad de los Gálatas? Los Gálatas eran verdaderamente hijos de Dios. Pablo le ha dado claros argumentos para que estos puedan estar seguros de cuál es su identidad ante Dios. Y esta es la de hijos. Ahora, esta aclaración era algo, podemos decir que revolucionario también en estos tiempos. Ya que, mira, de un lado tenemos a los judíos, ¿verdad? Aquel único pueblo que en el Antiguo Testamento se le llamaba como hijos. Aquel pueblo de Dios. Ellos tenían ese título de hijos, de pueblos de Dios. Ellos como judíos habían recibido la ley de Dios, receptores de la gracia de Dios y de tantas cosas más, ¿verdad? De un lado tenemos a los judíos. Y era normal que aquellos pueblos, podríamos decir paganos, o aquellos pueblos aquellas personas, mejor dicho, provenientes de estos pueblos paganos, los vieran a ellos con, aquellos que han creído, los vieran a ellos con admiración y respeto. Imagínense, nos imaginamos a quizás algunos de ellos, bueno, yo creo en Dios, el verdadero Dios, quiero ser parte de usted, y entendiendo de que los judíos eran el pueblo de Dios en la mente de los paganos. Así que me imagino quizás algunos de ellos por lo menos denme un espacio, ¿verdad? Una esquina ahí. Yo sé que ustedes son del pueblo, por lo menos ahí una esquina para adorar también al Dios verdadero. Sin embargo, una nueva edad había empezado, la inauguración de la nueva era de la historia de la redención había llegado. Ahora que Cristo ha venido, las puertas de aquellas promesas se habían abierto de par en par para incluir a los gentiles que creían. Esto es algo que había confundido a los Gálatas. Habían empezado en el Espíritu, sin embargo, por medio de espías, falsos hermanos, distorsionadores de la verdad, habían perdido la dirección. Pero Pablo les recuerda, todos sois hijos de Dios. Esta es su identidad ante Dios como hijos. Y como hijos tienen acceso con toda confianza a su amor, a su cuidado, protección, enseñanza, guianza, disciplina y tantas otras cosas que podemos mencionar. Solo con el hecho de mencionar el término o el título como hijos, realmente produce una gran alegría. Obviamente, cada vez que recibimos visita a nuestra casa, obviamente ellos entran con respeto. Permiso, puedo pasar.
Permiso, ¿puedo sentarme? Obviamente yo no van a entrar a la nevera y empecé, quiero este jugo acá. O se meten al cuarto, al baño, y quiero ver allá arriba o acá. Ellos no son parte de la familia, podríamos decir así, son amigos. Quizás por respeto le decimos, o por la afinidad que tenemos con muchos, decimos, bueno, tú eres parte de mi familia. Pero otra cosa es ser hijos. Tienen acceso a todo lo que el hogar les proporciona. Incluso en el negocio. ¿Verdad? Muchas veces estamos en la laptop trabajando y como saben, ahí está Evans, también está ahí del LED. Ellos con confianza pueden sentarse ahí en la laptop. No pidieron permiso, ¿verdad? Pero claro, obviamente tenemos que moverlos porque hay que trabajar. Pero con toda confianza ellos se acercan, incluso a utilizar todas las herramientas que les proporciona el trabajo. Esto es como, espero no haberme alejado, pero como hijos tenemos acceso a toda confianza a nuestro Señor, a nuestro Padre. No obstante, Pablo continúa declarando, este acceso, este título de hijo, lo obtenemos en Cristo Jesús mediante la fe, como lo continúa el versículo 26. Como les había mencionado anteriormente, Pablo está sentando los puntos que ha estado tratando en todo el capítulo 3. Nuestra identidad de hijos, nuestra identidad ante Dios de hijos es por estar en Cristo Jesús, mediante la fe. Esto es un punto también importante aclarar. Tantos medios que el ser humano utiliza, ¿verdad?, para poder tener una posición ante alguna divinidad. Quizá muchos de ellos no conocen a qué adoran, pero dicen, bueno, por lo menos quiero intentarlo. Pero Pablo nos aclara que es solo mediante Cristo Jesús, mediante la fe, que podemos obtener este título. Es en Cristo, el único y verdadero Hijo de Abraham, que recibimos nuestra identidad de hijos. Ahora, resaltando un poquito este punto, era común que en muchos pueblos paganos anteriormente existiera una clara distinción en castas, en linajes. Estaban lo que eran los reyes, los faraones, los príncipes, los hijos de Dios, los descendientes directos de las divinidades, y estaban el resto. Bueno, obviamente ahí continuaban las subdivisiones de castas, pero estaban los reyes, los verdaderos hijos de Dios, los verdaderos descendientes, y estaban el resto, idéntico a los perros, podríamos decir así, se considera, o peores incluso. Y lastimosamente no había mucha diferencia en la actitud de los judaizantes, ya que estaban ellos, el pueblo de Dios, los elegidos de Dios, los hijos de Dios, y estaban el resto. Ellos por misericordia los incluían muchas veces. Y lastimosamente en la actualidad no nos escapamos de esto. Están los superapóstoles, los superpastores, los superprofetas modernos. Estos son considerados los más cercanos a Dios, colocados en altas posiciones espirituales, y luego estamos el resto de nosotros. ¿Verdad? Y lastimosamente muchos de nosotros también proporcionamos todo esto. Le damos, como podemos decir, le damos alas a estos super pastores, super apóstoles, super profetas. Es triste que esta actitud continúe hasta en la actualidad. Pero quiero que estés claro en algo, hermano, que si tú has creído, ¿sabes algo? Con esto basta.
Si crees y tienes fe, recibirás la bendición de la adopción. Y por medio de Cristo, tu nueva identidad será el de hijo. Esto es un punto que debemos estar claros, y los Gálatas se habían confundido en este punto. En el versículo 27 continúa Pablo: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Este texto, o estos textos que realmente están enlazados, enfatizan en la incorporación o la participación con Cristo. Los creyentes, al recibir el don de la salvación, son revestidos en Cristo. Esto no significa, bueno, quizás aquí están bien claros, o espero que estén bien claros aquellos que han estado tomando los estudios del bautismo, ¿verdad? Quizás esto suene un poquito repetitivo, pero aquellos que están, en cuanto al acto del bautismo, esto no significa que el acto del bautismo, en el bautismo las personas se unen a Cristo, que es en ese momento en sí donde existe una unión con Cristo. No, el bautismo es solo una expresión visual de nuestra unión con Cristo, el cual fue espiritual. Ok, John Stott dice así, lo dice de esta manera: la fe asegura la unión con Cristo. El bautismo la expresa de forma externa y visible. Entonces, en Cristo somos hijos de Dios por la fe interior y el bautismo como señal exterior. Esto es un acontecimiento espiritual. Debemos estar conscientes de esto. Al momento de nosotros haber creído, haber puesto nuestra confianza en Cristo, la Escritura declara que somos revestidos de Cristo. Una vez leí, me pareció lindo cómo lo mencionaban. Espero no haya sido algo fuera de contexto, pero alguien mencionaba: en el bautismo te introducen al agua, ¿verdad? Llegas a un punto donde no te ves. Lo que se ve es el agua solamente. Mencionaba así. Y es así como nosotros llegamos a ser revestidos, tomando como ejemplo. Ya nosotros no nos vemos, el que se ve es Cristo. Cada vez que Dios se fija en su pueblo, no nos ve como a Jorge, a Evans, a Isaí. No nos ve así, sino que ve a Cristo. Y es aquí donde Pablo da una declaración muy controversial luego de esta sección. Bueno, controversial para aquellos que no se ponen a leer todo el contexto mencionado del libro, incluso del capítulo por lo menos. Pero en el versículo 18 declara: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Hendriksen declara respecto a este pasaje: pareciera que los judaizantes del tiempo de Pablo no se habían despojado de ese sentimiento de desprecio hacia los que no eran judíos. Los gentiles también eran culpables de esto, ya que miraban con desprecio a los judíos. Aquí todos se miraban con desprecio, tanto como los judíos miraban por sobre el hombro a los gentiles. Y en cuanto a la actitud que tenían hacia los esclavos, no estaban muy distintos de Aristóteles, quien llamó al esclavo un implemento animado o un mero instrumento con respiración. Y en cuanto a la diferencia entre varón y mujer,
aún un hombre culto como Josefo, de ser genuina el pasaje de su obra contra Apión, afirma, la mujer, como dice la ley, es en todo respecto inferior al varón. Esta era la forma en que se veían las cosas en aquel tiempo. Por esto, aquella declaración dada por Pablo realmente era impactante, era revolucionario. Todos somos hijos de Dios. Las distinciones deben ser abandonadas totalmente y para siempre, porque todos somos iguales en Cristo. Al ser nuevas criaturas, le pertenecemos a Dios. Ese es un punto central. Hay una conexión directa con Dios, le pertenecemos a Dios y nos entregamos a Él. Pero también existe una condición, podríamos mencionarlo como horizontal. Pero también nos pertenecemos los unos a los otros y nos entregamos los unos a los otros. No hay desigualdad entre linajes, sí. Dios llamó a Abraham de su descendencia, pero cuando Cristo vino se cumplió la promesa del Señor de que en la simiente de Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. Todas las naciones, de toda raza, color o lengua, todos somos iguales en incapacidad. Eso debe ser importante, el fundamento donde debemos iniciar. Todos somos iguales en incapacidad y también somos iguales en necesidad de un Salvador. A pesar de que los judíos habían recibido la ley de Dios, habían sido elegidos por gracia de Dios como pueblo, ellos igual eran pecadores, a una condición, bueno, realmente no hay forma de comprender esa condición que tenemos, pero una condición grave, igual que aquellos otros pueblos paganos. De igual forma, ellos tenían esa misma necesidad de un Salvador, de igual forma que aquellos pueblos paganos. En el versículo 28, esto lo tomé prestado de John Stott, como él lo subdivide, referente a ya no hay judío ni griego. John Stott declara, no hay desigualdad de condición. Las diversas circunstancias en el nacimiento, las riquezas, los privilegios, la educación, etcétera, pierde todo sentido en Cristo. Algo que es muy estimado para nosotros, carece de valor en Cristo. Luego continúa, en cuanto a no hay esclavos ni libres, no hay desigualdad de género. Perdón, es que creo que me salté una sección. En cuanto a, voy a recapitular, disculpen. En cuanto a no hay judío ni griego, hacía referencia a no hay desigualdad de linaje. En cuanto a linaje. En cuanto a esclavo y libre, no hay desigualdad de condición. Y en cuanto a no hay varón ni mujer, no hay desigualdad entre género. El hombre y la mujer son iguales ante Dios. Obviamente esos son puntos centrales que se han mencionado, porque eran puntos que se estaban tratando o que se vivía de forma extrema en aquel tiempo. Obviamente glorificamos a Dios porque gracias a Dios la mujer, si tocamos el punto de la mujer, ya se le han abierto muchas oportunidades en la actualidad. Obviamente las mujeres pueden tener acceso a estudios profesionales, ¿verdad? A posiciones gubernamentales, posiciones políticas, en universidades. En la actualidad en sí,
una discriminación hacia la mujer en sí, podríamos mencionar que sí ha cambiado en cuanto a obviamente acosos en las calles, son cosas que obviamente lastimosamente permanecen, pero en cuanto a grandes oportunidades, en cuanto al voz de voto de la mujer y las grandes oportunidades, obviamente hay acceso. Las mujeres tienen grandes acceso a todos estos puntos. Pero Pablo, para aclarar estos puntos, algo que se ha malinterpretado muchas veces, Pablo no está diciendo que las diferencias raciales van a desaparecer. En un sentido estricto, literal, no es que a nosotros ser creyentes, haber nacido de nuevo, entonces, bueno, nuestra piel va a cambiar, nuestro cabello va a cambiar, quizás hablemos un idioma diferente. No, o para ser bien claro, como en el aspecto físico, no. Toda persona pertenece a una raza, a una nación, a una cultura en particular. Y obviamente hay dos géneros, hombre, mujer. No es como en la actualidad mencionan que existen, bueno, esto no lo investigué, pero cientos y cientos de géneros. No, incluso no haber distinción en cuanto a estatus social, en cuanto a lo que nos dediquemos nosotros. Cristo no abolió, o Pablo no está en contra de todas estas distinciones en sí. No. Un ejemplo que quiero mencionar es el de Filemón y Onésimo. Esto lo pueden estudiar en el libro de Filemón. Se les dio una nueva relación entre, perdón, por medio de ser creyentes, al momento de ser creyentes, y por medio de la instrucción de Pablo, la guianza de Pablo, Filemón y Onésimo, la relación, perdón, de Filemón y Onésimo funcionó como un tipo de estatuto para la forma en que esclavos y amos deben tratarse como creyentes. Pero Pablo no exigió que Filemón librase a un Onésimo. Onésimo permaneció como esclavo. Esto es algo importante aclarar. Onésimo debía ser un mejor esclavo y Filemón un mejor amo. Ya no había diferencia entre ellos dos ante Dios. Ellos dos, amo, esclavo, eran igual pecadores. Merecían la misma ira de Dios. Pero ellos dos, al colocar su fe en Cristo, recibieron la misma bendición y el mismo título ante Dios. Hijos de Dios. Pero ellos debían permanecer en sus labores cotidianas. Es un punto también, esto no lo apunté, pero también es importante aclarar el punto de la esclavitud. No me quiero meter de lleno en eso, ya que no es el punto en sí, pero la esclavitud no era igual en aquellos tiempos como lo conocemos en la actualidad. Era totalmente diferente. Incluso la esclavitud en aquel tiempo, los esclavos ellos podían optar a ser libres. Había métodos para ellos mismos ser libres. Incluso podían tener grandes pertenencias. Así que la esclavitud de aquel tiempo era totalmente distinto a lo que conocemos en la actualidad. Ya cuando escuchamos esclavitud es algo como chuzo, algo fuerte, no hay misericordia para ellos. Y este es el punto central que Pablo quiere aclarar en el versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, todos ustedes, griegos, esclavos, judíos, hombre, mujer, libre,
si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Pertenecemos a la simiente de Abraham. No es pertenecer a la simiente de Abraham, no es algo que está determinado por la descendencia física, social o de género o de sexo, podríamos mencionar, sino por la fe. Esta es la identidad de los verdaderos hijos de Dios, fundamentado en Cristo, en su obra, por medio de la fe. ¿Okay? Quizás para nosotros esto suene como, bueno, sí ya había comprendido algo de esto, sí había escuchado de esto, pero en el primer siglo esto era algo totalmente nuevo. Está en ese proceso, ¿verdad? Asimilando esta nueva era de redención. Lo están asimilando. Era difícil para ellos esto, incluso para los Gálatas. Era difícil aceptar de que ellos, sin ser descendientes directos de Abraham, ¿cómo podían pertenecer al pueblo de Dios? Si ellos sin pertenecer a la raza de los judíos, ¿cómo podían ser parte del pueblo de Dios? No, Pablo les aclara que esto no se basa en descendencia física, no, sino es por medio de la fe. Ahora nosotros, ¿qué hacemos con esto? Despojémonos también de toda división. Puede ser tanto física, puede ser tanto racial, puede ser tanto social también, nuestra condición, cómo nos encontramos nosotros, o en cuanto a sexo también. Despojémonos de todas estas divisiones que existen entre nosotros. Es lindo de que hayamos poco, ¿verdad? Porque podemos compartir, podemos relacionarlos, pero cuando las iglesias van creciendo, empiezan a surgir aquellos grupos, subdivisiones, ¿verdad? Estos grupitos acá y este grupito por acá. Algo que muchas veces es natural que sucede, pero debemos ser muy cuidadosos con todo esto. La identidad, para finalizar, la identidad de los verdaderos hijos de Dios se fundamenta en la obra de Cristo. Nuestra fe debe ser colocada en la obra de Cristo. Y es en Cristo que somos revestidos. Somos cubiertos en Cristo. Y Dios, entonces, nuestro Padre, cuando nos observa, nos declara o nos da el título de hijos, ya que es en Cristo que obtenemos este título. Cada día, ya sea en las diversas circunstancias que nosotros estemos realizando, nuestro trabajo, nuestras familias, debemos ser conscientes de esto. Cada vez que nosotros socialicemos con nuestros vecinos, debemos ser conscientes de este título que tenemos. No es que, bueno, hoy es domingo, hijo de Dios. Llegué a la iglesia vestido de hijo de Dios, entonces, bueno, se terminó el culto, bueno, me quito hijo de Dios, lo voy a guardar para el próximo domingo. Este título lo llevamos con nosotros todos los días de nuestra vida y en todo momento. Aferrémonos y glorifiquemos a Dios por la bendición de este título que nos ha dado de hijo de Dios, esta posición de hijo de Dios. Podemos orar, hermanos. Señor, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos porque tu misericordia
lo hemos revelado por medio de tu palabra. Señor, perdónanos por nuestra forma de actuar, Señor. Muchas veces haciendo distinciones entre nosotros, consciente o inconscientemente, muchas veces caemos en estas prácticas que te desagradan. Señor, ayúdanos a ser conscientes del título que nos has dado, Señor, de la posición que nos has dado de hijos, y vivir conforme a tu palabra, a lo que tú demandas para tus hijos, Señor. Señor, perdónanos porque caemos constantemente en nuestro diario vivir. Y guíanos por medio de tu palabra a aferrarnos cada día más a Cristo, a su obra hecha por nosotros, y a crecer en fe. Padre, que esta palabra lo mantengamos constantemente en nuestra mente, en nuestro corazón, y poder de esa forma cuidarnos de toda tentación por medio de tu Espíritu, Señor, pero también vivir conforme como a ti te agrada, Señor, como hijos de Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén.